Rigoberto Malca La Rosa es CEO y cofundador de Tecne en la ciudad de Buenos Aires, con experiencia en el área de enseñanza de temáticas como Big Data, Data Science, inteligencia artificial, temas muy innovadores y que están muy en boga ahora mismo en instituciones de distintas provincias de Argentina. Posee certificaciones en administración y gestión de empresas, dirección de empresas y Cloud Data. El día de hoy nos va a presentar la ponencia titulada Inteligencia Artificial como aliada en el camino de la transformación digital. Nada, estamos ansiosos por escucharte y nuevamente agradecerte tu presencia aquí, de verdad. Es un honor, es un placer tenerte aquí como un ponente, claro, de talla internacional, ¿verdad? Coméntanos acerca del tema que nos vas a hablar. Bueno, Max, nada, el gusto es mío, gracias también por la presentación. Sí, efectivamente, bueno, yo soy ingeniero de sistemas, graduado de la Universidad Nacional de Trujillo, igual que me parece muchos que están acá estudiando, o bueno, ya son graduados también. Y bueno, sí, me dedico a todo lo que es data, soy especialista en data y bueno, actualmente llevo una consultora de todo lo que es el end-to-end de datos, ¿no? Anteriormente, bueno, he trabajado en la industria bancaria, en la industria financiera, conozco de distintas gamas de empresas y bueno, también por el tema de la consultoría me he manejado en distintos rubros. Así que bueno, desde ya toda mi disposición para nada, poder conectar y que me agreguen por cualquier camino y que yo estoy llano a ayudarles y bueno, cualquier consulta también absolverles. El tema, como ahí mencionó Max, que voy a tratar, tiene que ver con la transformación digital y tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Y cómo la inteligencia artificial provee herramientas, provee técnicas, provee un marco de trabajo que potencia, digamos, ¿no? La transformación digital. Entiendo que, no sé si ya antes han visto algún tema de la transformación digital propiamente dicho, pero la transformación digital tiene que ver con esa incorporación de tecnología, ¿no? En las patas, digamos, ¿no? De recursos, en la pata de tecnológico y en la pata de cultura, ¿no? O sea que es un aspecto amplio en donde uno tiene que hacer un roadmap, digamos, para llegar a ser. Igual ahora lo voy a explicitar un poco más este tema como para que quede también de su conocimiento, ¿no? Voy a compartirles. Sí, listo. Antes de cerrar aquí, primero, muy importante, muy interesante el tema. Entonces, nada, sé que la gente ya está ansiosa por escucharte hablar más a fondo de ello. Así que te dejo aquí al público, es todo tuyo y manéjalo como más quieras. Aquí seguramente te van a estar haciendo un par de preguntas, entonces por ahí viendo los tiempos para poder responderlas al final, ¿sí? Entonces, Perfecto. te dejo que tú manejes esto. Tú ya eres el experto. Dale, Max, muchas gracias. Perfecto. No, cualquier cosa pregunten, yo no tengo problema en ir respondiendo. Después, nada, si es algo muy complejo, lo dejamos para el último, pero no tengo problema con que interrumpan con preguntas. Ahí estoy compartiendo una carpeta Drive que es un poco preparé un poco la diapositiva, digamos, ¿no? La presentación del tema que voy a tratar hoy. Em, y está ahí también les dejo está un link que es muy interesante de la norma de Estados Unidos acerca de la regulación de tema de específicamente tratamiento de algoritmos, inteligencia artificial en los diferentes sistemas, ¿no? Que es que justo quizás está atado un poco a lo que estuve escuchando, a lo que venían ustedes tratando acerca de la ciberseguridad y tiene cierto de ese aspecto. Así que eso es muy interesante. Para nuestro caso, digamos, tiene que ver desde el lado de cómo usamos los datos y la parte ética, ¿no? Y el impacto que tiene los proyectos que nosotros construyamos. Voy a compartir pantalla.
Avísenme si se visualiza bien. Voy a abrir acá el, el chat también, por si acaso tengan preguntas. Bueno, como les comentaba un poco, el tema, bueno, es la inteligencia artificial en el marco de la transformación digital, ¿no? Bueno, este soy yo y ya me están viendo. En el campo de la inteligencia artificial, ¿no? Primero, definiendo un poco lo que es la inteligencia artificial, que seguramente muchos de ustedes han escuchado, que también algunos lo están seguramente ya llevando en la carrera, quizás con sistemas expertos o han podido ver algunos de esos temas. Hoy la verdad que está como muy en boga, es totalmente actual y es lo que está generando, digamos, toda esta modernización, digamos, del stack tecnológico de las empresas. No todas las empresas hoy por hoy están apuntando a incorporar inteligencia artificial dentro de su stack tecnológico porque eso es un diferenciador, digamos, ¿no? Es un aspecto que marca competitividad, digamos, ¿no? Y hoy por hoy no pueden estar ajenos a esto. En los proyectos de inteligencia artificial, en principio, si uno puede ir mapeando, en general están a dos rubros, ¿no? En empresas que son ya grandes, que tienen mucho marco tecnológico, y también en startups, ¿no? Todavía es como que cuesta llegar o llevar la inteligencia artificial quizás a pymes o empresas un poco más de mediano alcance, ¿no? Esto por la naturaleza de los costos de los proyectos y también por la naturaleza de los datos, ¿no? Que ahora un poco también voy a explicitar eso. La inteligencia artificial como tal tiene que ver con cómo creamos sistemas que de alguna manera imiten, ¿no? Eh, lo que denominamos inteligencia, ¿no? Desde ese plano, bueno, uno puede definir la inteligencia, o sea, hay muchas desde el aspecto, digamos, de definición de inteligencia, hay una amplia gama, ¿no? Históricamente han sido dos. Uno es el aspecto comportamental, digamos, de conducta, o sea, un enfoque conductista, de decir, bueno, inteligente es lo que se comporta como inteligente, ¿no? Y ahí, bueno, tenemos, no sé si ustedes habrán escuchado, pero a Turing, digamos, ¿no? La prueba de Turing, no, que si yo no soy capaz de identificar si estoy interactuando con una máquina o con un ser humano, bueno, entonces deduzco de que ese sistema eso tiene inteligente, ¿no? En tanto se comporte como inteligente, es inteligente. Sin embargo, bueno, está este otro concepto, eso sería, digamos, una IA débil, ¿no? Se llama IA débil y IA fuerte, ¿no? Y una IA fuerte tiene que ver con de alguna manera, después ustedes, de los que yo les tiro, busquen información, si es que no lo conocen, está la habitación china de Searle, bueno, donde le discute, ¿no? Está bien que de alguna manera es algo así, como está bien que se comporte como inteligente, pero no hay una especie de conciencia de la inteligencia, digamos, ¿no? O sea, realmente, la pregunta es, ¿realmente es inteligente solo porque se comporte como inteligente? ¿O tiene que haber una especie de conciencia? Entonces, en esos dos grandes rubros es donde se han venido dando avances, ¿no? Obviamente hay más avances sobre lo que se comporta como inteligente, pero no es un tema menor que en algún punto, digamos, el gran objetivo de la inteligencia artificial es que se desarrolle la conciencia, ¿no? Así que a efectos de nosotros, la inteligencia artificial es eso, tiene que ver con crear sistemas que de alguna manera imiten la inteligencia o cómo el ser humano emite juicios, razona o tiene comportamientos inteligentes, digamos, ¿no? Esto está atado, digamos, ¿no? La inteligencia artificial es una disciplina que engloba muchos aspectos, digamos, ¿no? O sea, parte de la cibernética, parte de la robótica, etcétera.
El avance que ha habido actualmente tiene que ver específicamente con un subcampo que es el Machine Learning, que es el aprendizaje de máquina, ¿no? Específicamente son los algoritmos que con una cantidad de datos, digamos que son casuísticas, con una cantidad de casos, pueden de alguna manera mapear una función matemática que engloba la distribución, digamos, ¿no? Y encuentra un patrón, digamos, ¿no? Y con ese patrón puede generar predicciones o puede hacer perfilados, digamos, ¿no? Son las distintas tareas. Y a eso se le denomina Machine Learning, ¿no? Machine Learning es digamos, bajado a tierra, son los algoritmos, ¿no? Que estos algoritmos uno lo puede construir. El lenguaje que más está usando para construir esos algoritmos es Python, ¿no? Y bueno, son algoritmos que uno construye en Python, en donde con una cantidad de datos realiza un entrenamiento y fitea, digamos, o ajusta una función matemática tal que pueda encontrar el patrón de cómo se distribuyen esos datos, ¿no? Y con esa información después emitir predicciones o probabilidades, etc. Esto tiene un efecto como mucho más profundo o una especialización de esto, digamos, que tendría que ver con el Deep Learning, ¿no? Que Deep Learning es específicamente, cuando hablamos de Deep Learning, tiene que ver con las tareas de sonido, imagen, ¿no? Audio, vídeo. Cuando los datos que tratamos es sonido, imagen, vídeo, las técnicas cambian, digamos, ¿no? Las técnicas tienen que hacerse un poco más sofisticadas y generalmente lo que se utiliza ahí es un algoritmo específico, que es el algoritmo o los algoritmos, ¿no? La familia de algoritmos de redes neuronales. Y no redes neuronales, digamos, simples, sino las que se denominan redes neuronales convolucionales, ¿no? Entonces, todo ese campo de crear algoritmos para detección de rostros o para recomendación de canciones, por decir, o tratamiento de imágenes, es específicamente un subcampo dentro del Machine Learning que se realiza con redes neuronales y que se le denomina, bueno, ¿no? Aprendizaje profundo. Entonces, bueno, la inteligencia artificial es esto, ¿no? Es una disciplina que para efectos de todo este avance de data y demás, o el aspecto quizás más empresarial, o tiene que ver con códigos o algoritmos que nosotros incorporemos dentro de nuestra organización para potenciar alguna tarea, digamos, ¿no? Para adelantarnos a algo, para predecir, para estrategias de marketing, etc. Obviamente la inteligencia artificial es mucho más grande, como yo decía, tiene que ver con la robótica, con la cibernética y demás. Es decir, no solamente el algoritmo, sino también el aspecto físico, ¿no? A veces se pierde de vista que inteligencia artificial no es solamente algoritmo, sino también, llegado el momento, tiene que ver con aspecto físico. Después, no sé si ustedes habrán escuchado todo este lío de, bueno, nomenclaturas, nombres, entonces uno escucha palabras, digamos, o conceptos, ¿no? Data Science, inteligencia artificial, Machine Learning, Deep Learning, un poco esto ya lo aclaré, ¿no? Y a Machine Learning, Deep Learning lo acabo de aclarar. Pero bueno, no es ajeno también las palabras, ¿no? De Data Science, Big Data, etcétera, ¿no? En este caso quizás no es algo cerrado, o sea, la verdad que a veces los conceptos son un poco difusos o cada empresa o cada rubro lo trata de determinada manera o se van creando, van cambiando los conceptos también en el camino, no es algo cerrado, ¿no? Pero yo les voy a dar una definición que lo que generalmente aplico o entiendo tiene que ver con que eh, lo que es inteligencia artificial, machine learning, deep learning, es esto que le había comentado, ¿no? Básicamente escribir algoritmos, ¿no? Y estos algoritmos cuando van a trabajar con imágenes y vídeo es deep learning.
Y Big Data es otra cosa. Big Data es la arquitectura tecnológica, ¿no? Big Data es el soporte o la infraestructura sobre el cual yo voy a poder operar gran cantidad de datos, ¿no? Se habla, bueno, de las 5 Bs, 6 Bs, 7 Bs, N Bs, pero a efectos de, básicamente es que Big Data es todo ese stack tecnológico, toda esa infraestructura sobre que me va a permitir operar con gran cantidad de datos. ¿Por qué se interrelaciona con la inteligencia artificial? Se interrelaciona porque la inteligencia artificial, como yo decía, son algoritmos que buscan entrenar con gran cantidad de datos. Entonces quiere decir que yo, para poder entrenar con gran cantidad de datos, tengo que tener una infraestructura que me permita operar con gran cantidad de datos. Entonces ahí es la interrelación entre Big Data, que es a mi modo de ver, el aspecto técnico, el aspecto de infra, y la inteligencia artificial, Machine Learning, Deep Learning, ¿no? La otra palabra que está ahí flotando en el medio, que es Data Science, tiene que ver más con una disciplina que se busca englobar, digamos, ¿no? Y decir, bueno, existe o vamos a formar unos profesionales que van a ser especialistas en datos, ¿no? O científicos de datos, ¿no? Entonces, Data Science lo que intenta es abarcar, digamos, toda la disciplina, digamos, ¿no? Desde, digamos, la toma de los datos hasta el deploy, digamos, ¿no? O la utilización de esto. Entonces, bueno, digamos que atraviesa, ¿no? Data Science quizás está más apuntado a un profesional, no tanto a un cuerpo. Entonces, bueno, cuando hablamos de ciencia de datos, hablamos de todo, ¿no? Hablamos de que mientras tenga que ver con datos, va a ser de alguna manera, ¿no? Data Science, ¿no? O sea, si yo me digo que soy un Data Science es porque tengo que saber tomar los datos, transformarlos, procesarlos, evaluarlos, crear algoritmos y quizás también deployarlos, ¿no? Después vamos a ver que esto se desglosa, ha habido un desglose del concepto de Data Science, y hoy por hoy Data Science solamente se refiere al que hace modelos, y por otro lado surgió el ingeniero de datos, que es aquel que opera o hace las transformaciones antes. Entonces, bueno, como digo, los conceptos van cambiando. Yo lo que quiero que les quede es, básicamente es esto que les estoy diciendo, ¿no? Big Data como esa infraestructura, inteligencia artificial como esos algoritmos que nosotros construimos intentando imitar, ¿no? Comportamientos humanos, ¿no? Y de forma automática. Después esto ustedes léanlo, digamos, ¿no? Yo ahí les compartí la diapo, pero es un poco eso, ¿no? Las diferencias que existen entre cada concepto. Entonces, bueno, hasta acá más o menos ya tenemos una idea de lo que es la inteligencia artificial, de cómo está insertado, digamos, ¿no? Y cómo o qué es lo que pretende, ¿no? Cuál es su objetivo. Por otro lado, tenemos la transformación digital, que es esto que al inicio de la charla había mencionado, ¿no? Estos aspectos de cultura, estos aspectos de incorporación de tecnología y estos aspectos de los recursos, ¿no? Los recursos materiales de la empresa. Entonces, bueno, la transformación digital lo que busca es, bueno, básicamente es la eficiencia, ¿no? Y que eso se traduzca en costo y tiempo, ¿no? Siempre las variables de una empresa es, bueno, decime el revenue. O aumentar la venta, o sea, básicamente es eso. Digo, en el crudo es eso. Y que eso a veces, como personas técnicas o personas de sistemas o personas de tecnología, tenemos un sesgo a quizás medio olvidarlo, ¿no? Y no hay que olvidar eso, porque eso es clave dentro de lo que es tratamiento de datos y dentro de lo que es la estrategia de datos, ¿no? El negocio es el negocio, y el negocio es lo que guía, digamos, todos los objetivos. Y el fin del negocio generalmente es un revenue. Entonces, la transformación digital como tal, digamos, no es modernizar un poco todo este sistema que nosotros tenemos para hacerlo más eficiente a través de la incorporación de tecnología, la capacitación, la cultura, ¿no? Y toda la digitalización, digamos, ¿no? De nuestros procesos.
Yo en este caso me voy a enfocar en la transformación digital basado en datos, ¿no? Específicamente en cómo los datos pueden generar valor o una empresa, digamos, data driven puede potenciarse, digamos, ¿no? Y encontrar eficiencias, ¿no? En procesos, en tareas, ¿no? En que se traduzca, digamos, ¿no? En aumento de venta y en mayor ingreso para la empresa, y que también se constituya como una ventaja competitiva. Entonces, bueno, a efectos de ¿no? La transformación digital, como bien decía, ¿no? Apuntaba a estos ítems que son automatización de procesos, mejora de comunicación, mejora de experiencia del cliente, adopción de nuevos modelos de negocio, creación de nuevos productos, mejora en la seguridad y la privacidad, que era justo ese ítem que estaban tratando anteriormente, formación de capacitación de empleados, análisis de toma de decisiones, ¿no? Generalmente son esos ítems que uno trata en la transformación digital para una empresa, ¿no? Yo ahí también les dejé un gráfico, digamos, ¿no? Como sintetizador un poco del texto, ¿no? KPIs, innovación, estrategia, ¿no? Expertise, y más de ¿no? iniciativas. Dentro de lo que es basado en datos, generalmente los datos, por lo que hubo mucho avance desde el aspecto técnico en la capacidad de procesamiento y en la capacidad de almacenamiento, hoy por hoy nosotros generamos datos miles, y así como nosotros generamos datos miles, millones, las empresas también. Entonces es un activo los datos, ¿no? Eh, Uno dice, bueno, el dato como activo, el dato, no sé, petróleo, el dato oro, el dato lo que sea, pero la realidad es que es problemático el dato, es problemático cómo se gestiona el dato, es problemático cómo queda el conocimiento o la información dentro de la empresa. Entonces, lo que se tiene que hacer es mapear, digamos, ¿no? Específicamente cuál es el estado de nuestra compañía, de nuestra empresa, de nuestro negocio, y en función de eso, bueno, hacer o realizar un plan, ¿no? Y que ese plan, digamos, constituya como un workflow para que haya un end-to-end fluido, digamos, de todas las operaciones que involucren datos. Entonces, hoy por hoy, no quería dejar pasar en alto, nosotros tenemos el área de tecnología, pero también ya tenemos un área de datos, ¿no? Es que esta área de datos puede o no puede depender de tecnología. Hay distintas maneras de la implementación de la oficina de datos. Entonces, hablamos de un CDO, ¿no? De un gerente de datos, ¿no? Que se encargue, bueno, de todas las estrategias o todos los proyectos que tienen que ver con data. Entonces, básicamente, lo que se busca es que la empresa pueda gestionar sus datos adecuadamente, ¿no? Entonces, bueno, insight de data, management de data y centrado en data, digamos, ¿no? La cultura de datos, ¿no? Entonces, se trata de un enfoque centrado en datos para impulsar la TD, ¿no? La transformación digital. Digamos, el paso a paso, primero es no, la recolección y almacenamiento de datos, análisis de datos, toma de decisiones, personalización de productos, predicción y análisis predictivo, mejor eficiencia operativa, innovación, digamos. Eso es todo lo que involucra o todas las, todo lo que podemos lograr con una correcta implementación, ¿no? De este enfoque basado en datos. Ahora, esto no es de un día para otro, no es un proyecto cortísimo y demás. Tampoco es un proyecto gigantesco como cuando nos planteábamos hacer un warehouse y que el warehouse nunca terminaba, ¿no? Sino es algo que se enfoca desde el día uno, con metodologías ágiles, etcétera. Entonces uno va incorporando poco a poco. Pero lo que sí se tiene que diseñar es un roadmap, ¿no? Generalmente las empresas lo que tienen es problemas de datos en cuanto a que se constituyen múltiples sistemas de información. O sea, una empresa no solamente tiene un ERP, tienen diferentes sistemas, manejan diferentes, porque tienen diferentes procesos, entonces tiene diferentes inputs, ¿no? Y estos inputs vienen de distintos lados, y muchas veces esos sistemas no están integrados.
pero no es que no están integrados porque no quisieron integrarlos, sino que no están integrados porque se fueron haciendo con el tiempo, digamos, ¿no? Se fueron incorporando con el tiempo de acuerdo a necesidades de la empresa. Entonces ya un problema es que existen dentro de las empresas muchos sistemas o varios sistemas y que estos sistemas no se integran entre sí, ¿no? Otro problema que suele pasar es que muchas veces también las empresas no saben dónde está la información, no tienen como un control de los datos, ¿no? Nadie sabe dónde está nada, existen información duplicada, existen informes duplicados, etcétera, ¿no? Esto que decía, ¿no? Al no haber integración de datos, se generan demoras al procesar los informes, ¿no? Porque claro, si yo tengo que hacer un montón de joins, o ir a buscar, o ir a mapear tal o cual base de datos, y ni siquiera tampoco tengo un diccionario de datos, etcétera, nada, se vuelve una tarea larga, digamos, ¿no? Entonces, a veces para tener un informe, no sé, me demoro 2 días, hasta tenerlo 3 días, y no es lo deseable, ¿no? Porque generalmente uno cuando necesita la información, lo necesita en tiempo y forma, digamos, ¿no? Porque la información tiene una fecha de caducidad, ¿no? Después, bueno, esto tiene que ver con que no hay un gobierno, no hay un control de datos, no hay un linaje, etcétera. Y que esto no es un tema menor, hay algunas empresas que ya están implementando o ya han implementado esto y que están como un paso adelante, y eso, siendo que yo tengo mi empresa, si yo digo, puede resultar como algo negativo, ¿no? Porque ellos están contando con están un paso más adelante, ¿no? Son más competitivos que yo, ¿no? Entonces, nada, también es una especie de que hacia eso debo ir, digamos, porque si no también yo me quedo, digamos, ¿no? También es una problemática, de alguna manera, por así decirlo, que mi competencia avance y yo no, y que tenga mejor capacidad de respuesta, y se haya hecho más eficiente, ¿no? Obviamente mi competencia va a sobrevivir, y si yo no incorporo o no logro destrabar o solucionar estos problemas que tengo, pues no voy a llegar a ningún lado, ¿no? No me va a ir bien seguramente. Entonces, básicamente esa es toda la problemática que ocurre en las empresas. Seguramente deben haber más, yo acá apunté algunas, pero eh, que hacen que gestionar los datos pues sea muy importante, ¿no? Y esa gestión de datos tiene que involucrar inteligencia artificial, tiene que involucrar estos algoritmos automáticos que potencien, digamos, ¿no? Entonces el objetivo es implementar soluciones tecnológicas para optimizar, ¿no? Básicamente, como digo, siempre el objetivo es muy crudo, plata, ¿no? Salvo que sea una ONG o algo sin fines de lucro, porque incluso quizás una empresa del Estado lo que busca es también reducir costes, digamos, ¿no? O sea, tiene que ser eficiencia. Entonces, bueno, es una traducción de eso. Em, el enfoque sería, bueno, ¿no? Pero ¿cómo empiezo a abordar esto, ¿no? Entonces, eh, lo que dije un poco hace unos minutos es, bueno, primero es mapear, ¿no? Hacer un relevamiento de, bueno, en qué estado está mi organización, ¿no? Después ustedes busquen, existe ahí unas matrices de el estado tecnológico de los datos, en predictivo, prescriptivo, etcétera. Bueno, eso después ustedes búsquenlo. Pero una vez que yo hice ese relevamiento, que encontré determinados problemas en mi empresa, bueno, nada, quizás nos ubicamos en esta parte, ¿no? O sea, en entender la empresa, entender el negocio, entender en dónde estoy parado, digamos, ¿no? Actividades, estructura, factores, qué productos, servicios ofrezco, ¿no? Etcétera. Y en base a eso, digamos, ¿no? No es un tema menor conocer también lo que es el área de TI, etcétera. Empezar a construir, digamos, estos planes, ¿no? Estos roadmap, ¿no? Y la idea sería tener planteado un roadmap tecnológico, un roadmap de data y un roadmap de recursos humanos, que básicamente eso es lo que yo
he visto, digamos, y también propongo, ¿no? Generalmente las aristas son técnico de datos y de personas, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenemos que atacar es tener una oficina de datos o tener, sea dentro de TI o sea paralelo, o sea apoyo y que se genere estas soluciones de datos, el roadmap de data que involucre governance y que involucre management y el tema no menor, recursos humanos, ¿no? Que son las capacitaciones en data. Cada uno tiene su mundo, sus complicaciones, ¿no? Por ejemplo, el tema de recursos humanos, en este caso de especialistas en datos, hoy por hoy hay una necesidad de profesionales en datos. No hay especialistas muy capacitados, eh, y que también es una complicación también del lado de la tecnología, porque la tecnología avanza tan rápido que las herramientas avanzan o se crean nuevas herramientas, ¿no? Por ejemplo, no sé, DBT, Snowflake, Databricks, ¿no? Entonces, bueno, hoy quizás ahí hay un desfase entre lo que quizás a nosotros nos enseñaron o lo que uno aprende en determinada universidad o con determinado curso y después eso te pasa por encima, ¿no? Obviamente si uno tiene las bases, los conceptos y demás, la agarra como un poco más rápido, pero bueno, igual hay que ponerse. Entonces, bueno, esa sería una problemática, ¿no? Generalmente la empresa puede decir, bueno, yo quiero generar mi proyecto de data que involucre inteligencia artificial y demás. Bueno, el costo se eleva porque, nada, es difícil encontrar profesionales de data, es difícil encontrar, digamos, esto, ¿no? Personas que sepan y que desplieguen y que puedan hacer las cosas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pero de ese lado, eh, para las empresas también es una limitación, pero también es un desafío, ¿no? Cómo la empresa también puede capacitar a su personal y cómo la empresa puede, pues, tener un plan para poder mantener, digamos, al día todos los skills necesarios, digamos, ¿no? Después, todo lo de arriba tiene que ver específicamente con data, ¿no? Crear la oficina de data, crear el roadmap que involucre los proyectos de data, si es que vamos a construir un data lake o vamos a involucrar un lake house, etcétera. Y después, bueno, nada, los roles, la parte de governance, ¿no? El catálogo de datos, etcétera, y la parte de management, ¿no? Dentro de soluciones de data, bueno, está estos enfoques, ¿no? O sea, que estaríamos parados acá, ¿no? Big Data, Machine Learning, Analytics, bueno, puse ahí Data Lake. La incorporación de proyectos de inteligencia artificial, bueno, digamos, cómo aporta la inteligencia artificial a todo esto, bueno, tiene que ver con esto que vengo mencionando, ¿no? La automatización de procesos, el análisis de datos, personalización de productos, predicción, mejora de seguridad, mejora de eficiencia operativa, innovación, mejora de experiencia de cliente, ¿no? Entonces, es amplio, digamos, cómo la inteligencia artificial, digamos, puede, o aporta a las tareas, ¿no? Después ustedes esto léanlo, si me piden material de esto, yo les puedo compartir, etcétera. Pero nada, la inteligencia artificial, a ver, hoy ustedes seguramente, algunos de ustedes están viendo el mundial, por ejemplo, ¿no? El tema del VAR y demás, no sé, es tremendo cómo está ya prácticamente en todos lados, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? ¿En qué rubros, esto que vengo diciendo, ¿no? ¿En qué rubros aplicamos? Bueno, en Insurtech, en FinTech, en banca, digo, en industria, ¿no? Nosotros en la consultora hemos tenido, o tenemos proyectos con petróleo, gas, sectores variados, digamos. Eh, digamos, ¿qué define, digamos, ¿no? ¿Cómo empiezo yo a abordar esto? De vuelta, ¿no? Decíamos, bueno, primero me paro para entender, después hago los roadmaps, y después ya específicamente hablando de un proyecto de IA, de inteligencia artificial, em, tiene que ver con
una serie de pasos, ¿no? Bueno, identificar el problema, ver si tengo los datos, cuento con los datos o no cuento los datos, mapear las fuentes de información, seleccionar la metodología, ¿no? Después, bueno, viene toda la parte de construir el algoritmo, ¿no? O fitear el algoritmo, diseñar y entrenar el monero, evaluar el rendimiento, deployar, que no es un tema menor, ¿no? Toda la parte de llevarlo a producción, tener los entornos, etcétera. Proporcionar formación y soporte, bueno, nada, la capacitación es clave, siempre las personas son claves, o sea, hablamos personas y datos, ¿no? Y bueno, nada, el control, ¿no? Entonces, bueno, esto sería como toda una estrategia o todo un paso a paso para que si yo, digamos, tomo en cuenta todo esto, seguramente tiene bastante probabilidad de que mi proyecto de datos sea exitoso. Es importante tener en cuenta que la implementación de un proyecto exitoso, nada, requiere un enfoque centrado en el usuario, etcétera. Bueno, ¿no? Esto que vengo diciendo. Una de las metodologías, que seguramente ustedes lo conocen, es la metodología CRISDM. En general, a nivel de metodologías hay KDD o Descubrimiento del Conocimiento, CRISDM, y hay una de SAS antigua que se llama SEMMA. Son metodologías para proyectos de datos, ¿no? Antiguamente era data mining, después data science, bueno, ahora proyectos de inteligencia artificial, y bueno, se va renovando. La metodología es un poco antigua, pero para efectos de, sigue siendo quizás, o se sigue aplicando, ¿no? Entonces, primero es clave, ¿no? Comprender el negocio, comprender los datos, preparar los datos, modelar, evaluar e implementar, ¿no? Esta es la metodología, digamos, que es la metodología CRIS, que a grandes rasgos se sigue, ¿no? Cuando uno diseña un proyecto de inteligencia artificial, lo que yo generalmente voy a abordar son estos ítems y después, bueno, lo voy a hacer un backlog y después los voy a distribuir y voy a hacer sprint de 15 días, etcétera, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, yo estoy que no separo los proyectos de data dentro de los proyectos específicos de desarrollo. Estoy que incorporo metodologías ágiles dentro de cómo abordo un proyecto de datos, porque no es, digamos, ajeno y no debe estar tampoco del todo desglosado. Esta es la metodología, ¿no? Y para mí lo más clave, o sea, ya acá hablando como persona que he visto como varios proyectos, es clave, porque a veces uno tiende a sesgarse en lo técnico, en hacerlo, obviamente eso tiene que haber, tengo que saber hacer las cosas, pero lo clave es el negocio. Si yo no entiendo el negocio, esto está destinado a fallar. Si yo no entiendo quién lo va a usar, si yo no entiendo cómo se va a usar, si yo no entiendo, pero ¿para qué estoy haciendo esto? ¿En qué gana la empresa con esto? Si yo no entiendo eso, el rubro, cómo se maneja, si estoy en seguros, si estoy en banca, si yo no soy capaz de entender eso, no, seguramente mi proyecto puede ser lo más técnico posible, eficiente posible, pero no lo voy a poder llevar adelante, ¿no? Después, bueno, ustedes lean esto, ¿no? Cada una de las fases y demás. Obviamente, el proyecto de inteligencia artificial, como yo decía, o de datos, digo, se puede extrapolar, requiere una serie de perfiles, ¿no? Y dentro, bueno, de estos perfiles está, bueno, esto que decía yo, ¿no? Estos nuevos profesionales que son necesarios y que hacen a mi equipo de datos y que pueden construir este tipo de soluciones y que van a construir también mi arquitectura central de datos, ¿no? Mi entorno de datos empresarial, tal que me pueda responder rápidamente, digamos, ¿no? Y que sea centrado, bueno, ¿no? Que se tome decisiones informadas, digamos, ¿no? Entonces yo necesito tener un data science, un ingeniero de machine learning, un analista de datos, un software engineer, un investigador de ML, específicamente, ¿no? Entonces, básicamente acá es los diferentes perfiles que hoy actualmente existen versus, digamos, la etapa, ¿no? Si es la etapa de ingeniería de datos, si es la etapa de modelado, si es la etapa de despliegue, si es la etapa de análisis de datos, ¿no? A más o menos
Quizás el que está más pegado para el lado de ingeniería de datos tiene que tener una pata más dura desde lo técnico, ¿no? Y quizás el que está más pegado de la pata de análisis de negocio tiene que tener una pata más dura de entender el negocio. Entonces, hoy por hoy no hablamos de una persona que se las sabe todas, digamos, ¿no? Lejos de eso. Hablamos de un equipo que es capaz de trabajar en conjunto y que es capaz de llevar adelante, bueno, ese tipo de proyectos, ¿no? Generalmente lo que se busca es eso, ¿no? Generar un team de data, digamos, ¿no? Un equipo de datos que va a llevar adelante, digamos, todo el impulso data-driven a mi empresa. Después ustedes lean esto, ¿no? Específicamente, y bueno, cada arista, qué es lo que necesitarías o qué es lo que se necesitaría, digamos, para ser un determinado profesional, ¿no? Y siguen saliendo, ¿no? O sea, cada vez esto va variando, ese es el tema de los nombres y demás, ¿no? Después tenemos, para efectos, bueno, esto lo había yo ya conceptualizado, lo que es el deep learning, ¿no? Que decíamos que era un caso quizás más profundo del machine learning y que era para vídeo, audio, ¿no? Para ese tipo de proyectos y que se utilizaba inteligencia, redes neuronales, ¿no? Neural networks. Efectos de tools, básicamente acá hablamos de Python, ¿no? Python, y si uno va a trabajar en alguna cloud, AWS, Azure, GCP, también ya hay soluciones prearmadas, ¿no? Si ustedes se van o tienen cuenta, seguramente deben tener cuenta o ya han hecho cosas ahí, se van a dar cuenta que ya hay servicios específicos de reconocimiento de imágenes, hay servicios de reconocimiento de texto, etc. Entonces, bueno, existe eso también, existe ya lo que se llama AutoML, digamos, ¿no? O sea, ya, digamos, diversas soluciones para incorporar a mi stack y usar, digamos, ¿no? Pero ahí tengo que ser vivo en cómo incorporo eso, digamos, ¿no? No desarrollar el proyecto, sino, bueno, mi proyecto va a ser cómo ese servicio lo incorporo dentro de mi stack o mi entorno de datos, digamos, ¿no? Entonces, dentro de las herramientas, Python, dentro de Cloud hay varios servicios de inteligencia artificial y demás, pero por ejemplo, AWS tiene lo que es SageMaker, que es una herramienta específica para deploy de modelos. Azure tiene Azure Machine Learning y GCP tiene, puede ser TensorFlow Extend, digamos, ¿no? Y después, bueno, tiene una amplia gama de, etcétera. Algunos casos que quizás ustedes han visto, ¿no? Está generador de imágenes arte, digamos, ¿no? Que es indistinguible, digamos, ¿no? Entonces son casos de proyectos, bueno, ¿no? Que usan los algoritmos y que realmente potencian y le dan un valor, ¿no? El de Uber, sistemas de recomendación, Mercado Libre, Amazon, desde el tema de riesgos, Airbnb, Starbucks, hay, bueno, nada, muchas empresas que usan, digamos, inteligencia. Después ustedes lean, digamos, los casos, pero muchas empresas que usan, digamos, no sé si estuvieron chusmeando, por ejemplo, ¿no? El chat GTP, que es análisis de texto, ¿no? Que está entrenado, digamos, hacia atrás y, por ejemplo, bueno, es un chat que puede, digamos, ¿no? Entiende NLP y puede contestarnos cosas, digamos, ¿no? No sé, a ver, ¿qué necesito eh, para la ciberseguridad, digamos, ¿no? Suponiendo que le quiero preguntar esto, ¿no? ¿Qué necesito? Y miren que le pregunté como cualquier cosa, o sea, ¿no? Entonces, bueno, ven que hay mucho avance, ¿no? Y esto es por el lado de bots, ¿no? Esto básicamente es un bot que está entrenado y que tiene la capacidad de entender el lenguaje natural y generar respuestas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ciberseguridad es un tema muy amplio y hay muchas cosas que se puede hacer para proteger sus sistemas de datos. Utilizar contraseñas seguras, mantener todos los programas y sistemas operativos actualizados,
instalar un software antivirus, configurar la privacidad, evitar enlaces sospechosos, utilizar VPNs, realizar copias de seguridad, ¿no? Es importante para la seguridad un esfuerzo continuo necesario y atento a las nuevas tomas de medidas de protección. Y miren que es muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, nada, son casos que nada, y que van a ser cada vez más potentes, digamos, ¿no? Cada vez más interesantes y que quizás asusten. Después, está buenísimo todo esto, pero desde las empresas también tenemos una responsabilidad, ¿no? Que es que de alguna manera nosotros tomamos o somos un punto de acceso de muchos datos de personas, ¿no? Entonces, que no es un tema menor. Uno puede construir un algoritmo, que uno es un banco y ese algoritmo quizás decide o incorpora la variable no sé, raza, ¿no? Entonces, sí existe esa variable, ¿no? Pero suponiendo, no estoy poniendo un ejemplo, incorporo una variable raza dentro de mi modelo de Machine Learning que es predictora. Bueno, la pregunta acá ¿es correcto incorporarlo dentro del modelo? ¿No es correcto incorporarlo dentro del modelo? ¿Está sesgando? ¿No está sesgando? Bueno, hay mucha problemática allí con respecto de el impacto de los algoritmos y que nosotros como, y ustedes, ¿no? Que están también, son ingenieros o van a ser ingenieros, porque muchas veces nos hacemos los bobos, ¿no? Eso, bueno, no me importa, es mi trabajo y yo construyo lo que me digan que construyo, ¿no? Es como el tipo ¿no? Que llevaba, digamos, en el tren al, al campo de concentración, ¿no? Entonces, bueno, él dice, no, yo hago mi trabajo, ¿no? Pero realmente uno no puede, de todas maneras, no puedes entenderse, ¿no? Entonces, hay aspectos muy complejos dentro de, bueno, cómo usamos los datos, la privacidad de los datos, el tema de los sesgos. Entonces, no es un tema menor, hay que estar totalmente de dados. Hoy por hoy ya hay regulación, todavía en Latinoamérica entiendo que no. Ahí justo yo les pasé el link, por ejemplo, de USA, que es tremendo, y es siendo Estados Unidos, que Estados Unidos generalmente uno puede pensar que es libre y permite cualquier cosa, no permite cualquier cosa. Y es interesantísima la ley que ha dado ahí hace poco, y que seguramente se va a replicar ahora, ¿no? Europa ya de tiempo, ya hace tiempo tiene leyes muy fuertes con respecto a la protección de datos y al uso de datos y a lo que se podría y no se podría utilizar. Entonces, bueno, el aspecto ético no es un tema menor. Después ustedes lean todo esto, tienen sesgos, las fake news, toda esta parte. La verdad que hay que tenerlo muy en cuenta y seguramente nos va a tocar también incorporarlo dentro de nuestro quehacer, digamos, ¿no? O sea, hay que cumplir los reglamentos, hay que tratar de eh, trabajar con bases de datos ofuscadas. Hay diferentes soluciones quizás para limitar o acotar, digamos, ¿no? Este mal uso de los datos y que se pueda filtrar los datos y que pueda haber un uso abusivo, digamos, ¿no? De todo este tipo de información. Bueno, sé que fue súper rápido, quizás no contaba mucho tiempo, pero bueno, lo que les quería transmitir era un poco esto, ¿no? De que dentro de la transformación digital están los datos, que son importantísimos y que son muy importantes gestionarlo porque nos va a destrabar un montón de problemas y que haciendo la tarea, digamos, vamos a poder llegar a tener una empresa, digamos, eficiente que tenga más revenue, más ventas. Así que bueno, muchas gracias y quedo atento a sus preguntas. Nos quedan solo 10 minutos, me parece. Sí, muchísimas gracias, Rigoberto. En realidad sé que es difícil englobar toda una idea de un tema tan interesante y tan amplio como es en Sí. general la data para los temas de transformación digital, que lo entendemos y te agradecemos mucho por el material. En realidad es un material muy completo, lo estaba revisando y de verdad que una ponencia de lujo. Tenemos unas preguntas, vamos a eso rapidito para poder ver qué tanto respondemos y ya luego completamos. Entonces, la primera dice, buen día.
Roy nos dice, ¿cuál considera que son los puntos o problemas principales para los cuales muchas organizaciones en la actualidad no implementan tecnologías como inteligencia artificial o data science? ¿Sería el financiamiento la principal causa o qué opinas tú? Sí, o sea, un aspecto es esto, ¿no? Que generalmente los proyectos son costosos, hoy por hoy siguen siendo costosos, un proyecto de datos, llevar adelante un proyecto de datos sigue siendo costoso. Sin embargo, aún así yo pienso que siempre puede haber soluciones. Para mí el gran tema acá es que yo no puedo construir o no puedo hacer inteligencia artificial si es que no tengo los datos. O sea, tengo que tener datos, digamos, y tengo que, Ujú, de alguna manera. Entonces, hay primero que hacer una tarea, todavía está en camino eso. Yo pienso que las empresas todavía están en camino de integrar incluso sistemas de información que no los tienen, o sea, y empezar a hacer esos data points y a capturar sus datos y a guardarlos y almacenarlos, digamos, ¿no? Entonces, solo teniendo datos puedo hacer algo con los datos. Si no tengo nada, es como, digo, te vendo espejo de colores. Yo puedo decir y te puedo ir y decir, mira, no, vamos a hacer Big Data en tu empresa y te voy a mentir porque no va a ser eso, digamos, ¿no? Porque si, seguramente, que esto es lo que yo decía, ¿no? Primero es diagnosticar, ¿no? Entonces pasa eso. Yo ahora estoy como en Argentina ya algunos años, así que medio quizás estoy un poco desactualizado del estado, digamos, del arte de las empresas de Perú. Pero lo que pasa acá también es otra cosa, que generalmente hay empresas, tipo mediana empresa, que tienen muy buen revenue, o sea, muy buena ganancia. Entonces la empresa agarra y se pregunta, bueno, ¿para qué voy a incorporar un proyecto de datos y con Excel me las estoy arreglando, digamos? ¿Qué valor me das o qué incentivo me das para yo incorporar un proyecto si yo ya con eso estoy teniendo, no sé, sobre la marca, no sé, un 40%, estoy tranquilo, sigamos como estamos, digamos, ¿no? Sí y no, puede ser que ajá, sí, tenga razón, porque yo no le voy a ganar al dueño, digamos, el dueño por algo lo dice, pero no en el sentido de que la verdad que justo estamos en un tiempo donde hay muchísimos cambios y está este tema de la competencia, digamos, ¿no? O sea, claro. no cambio, voy a morir, digamos. Entonces, me parece que también lo que fue la pandemia obligó a muchas empresas a que se den cuenta que era como necesario. Entonces va por ahí, digamos, ¿no? No sé si respondí la pregunta, pero es un poco... Sí, de todas formas, has aclarado un punto importante. Como decías tú, somos conscientes de que muchas veces el manejo de la data, de los datos, es un crecimiento. Primero hay que tener datos, luego hay que tener datos buenos, y muchas veces eso es lo que facilita al final el uso de estas herramientas. Entonces, vamos con otra pregunta que nos hace, con esa cerramos ya y el resto, igual tenemos más preguntas. Si te las mandamos y nos las respondes, perfecto. Así que el chat puede quedarse tranquilo. Pero vamos con la de Rosa, que nos dice, según tu experiencia, ¿qué ruta de aprendizaje recomendarías para aquellos que quieren especializarse, estudiantes como nosotros que están terminando la carrera, en Big Data, Data Science, inteligencia artificial? ¿Cómo sería el go-to, esa línea de ruta para avanzar? Perfecto. Primero, yo dividiría, a ver, primero, ¿qué es lo que quiero hacer, ¿no? O sea, que soy una persona muy técnica, me oriento mucho a la parte técnica, o sea, me gusta codear, me gusta eso, bueno, eso va a ser un camino. Soy una persona más analítica, soy una persona que me gusta eh, resolver problemas de negocios, soy una persona que soy hábil para encontrar relaciones, correlaciones y demás, ese es otro camino. Yo separaría esos dos caminos, primero centrarse y decir, bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿Yo quiero esto o quiero esto? Si quiero lo que es el aspecto, soy bueno codeando, me gustan las herramientas netamente técnicas y demás, desde los datos el camino sería ir hacia ser un ingeniero de datos, un data engineer. Para ser un ingeniero de datos hay que saber programar, mucho SQL base de datos, y después todas las herramientas de Big Data. O sea, el camino básicamente es ese, ¿no? Programación, bases de datos
y Big Data, digamos, ¿no? Toda la parte de infraestructura, cloud, ¿no? Ese sería un camino, ¿no? Una vez que tengo eso, sí, y que yo nunca lo separo porque igual hay que saber del negocio. O sea, sí me Claro, haría como ducho o me empezaría a ser experto, digamos, si ya tengo eso, me empezaría a ser experto en cómo integro eso con el negocio. Eso es un camino. Después el otro camino, si soy más analítico, si soy más, que encuentro correlaciones y demás, bueno, matemática, probabilidad, estadística y data science o digamos, algoritmos, modelos, ¿no? Y bueno, ahí se configura, es la rama, digamos, del científico de datos, ¿no? Quizás la parte más senior volviendo quizás a la parte técnica, ¿no? Una vez que yo empiezo, no sé, junior data ingeniero, semi-senior data ingeniero, ingeniero de datos senior, después también está la opción de que ese ingeniero de datos senior se transforme en un senior cloud o se transforme en un senior architect, ¿no? Va a ir para ese lado. En la parte de modelos, quizás para un ingeniero de sistema, no sé, no quiero bajarles, pero para ser muy bueno hay que saber matemática. claro. Y matemática en serio, digamos, o sea, es una matemática Muy tipo, enfocada. si uno quiere realmente entender las redes neuronales, deep learning, pero bien, o sea, como para optimizar ese 0,01% que es necesario solo en determinadas empresas, sí que voy a tener que estudiar mucho de matemática, estadística, probabilidad, ¿no? Y constituirme, bueno, ¿no? En todas esas técnicas de ciencia de datos, ¿no? Así que esa sería mi ¿Y recomendación de camino. tienes alguna punto, algún nombre de esa persona que ya llega a la parte gerencial de esta línea de carrera? ¿Hay algo, Sí, hay una parte que se asocia con la gerencia, con la dirección, que tenga sí, que ver con Data Science? sí, 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 es el CDO, es el Chief de Datos. O sea, Ah, es que está entonces top, está más arriba claro, incluso es el más que arriba que en español es CIO o CEO. No, CDO, Ah, el CDO, DO. Ah, sí, Chief Data sí, officer. Officer, listo. Sí, Ah, esta parte ya está relacionada también con la parte gerencial, la toma de datos. sí, Bueno, un la toma de C-level, decisiones a partir de los datos, ¿verdad? es un C-level, el Ah, CDO, y hasta te diría que es más, hoy por hoy es más importante que el Chief de tecnología, imagino con la porque importancia la que empieza a data, tomar. porque ya data se ha transformado en una vertical. Por eso digo, hoy por hoy yo lo que veo en las empresas ya es una vertical muy distinta de tecnología. Si bien tecnología o TI sigue siendo importante y el órgano de apoyo, la verdad es data se lo está comiendo. Entonces data es ahora una nueva vertical que se configura también como un órgano de apoyo que se sirve de tecnología, pero no es tecnología, sino que tiene esa doble orientación entre tecnología y el negocio. Listo, muchísimas gracias, la verdad. Tanto la pregunta anterior como esta nos han quedado muchísimo más claras. Hay un par de preguntas, pero si se pudiera, te las puedo enviar por privado para que nos las respondas y hacerle llegar a nuestros queridos espectadores. Nada más agradecerte, Rigoberto, porque en realidad ha sido una ponencia genial. Antes de terminar...